de YouTube. Solo por el canal. Después de un hermoso verano y 3 meses recorriendo el Uruguay, llegamos al sur de Brasil, con un primer objetivo, llegar a Cassino y vivir nuestro primer carnaval. Sean bienvenidos a una nueva aventura. Meu nome es Hermauris Meu nome é Silu Batar y esto es Orca Viajera. Este Brasil. ¡Ruédalo, compa! ¡Fua! ¡Tremendo, compa! ¡Pa! Bienvenido a la tierra de lo posible. Bienvenido al Brasil. Nuestro primer lugar en el Brasil. Mira esta playa. Y ni siquiera es de mar, esto es una laja. Salimos del Chuy y tras avanzar unos 150 kilómetros aproximadamente hacia el sur, llegamos a un lugar que no nos esperábamos, Playa da Capilia, en plena reserva ecológica del Taín, en Rio Grande do Sul. Buscábamos un lugar tranquilo donde cocinar y descansar y Capilia fue una grata sorpresa. Esta playa forma parte de un entorno natural protegido desde 1986, que alberga una biodiversidad muy bonita. Hay muchas aves migratorias, capibaras, caimanes y hasta especies en peligro de extinción. Pero lo que más nos sorprendió fue el paisaje. Una playa amplia, serena, de arena clara y completamente rodeada de naturaleza. Primera parada de Brasil para cocinar. A cocinar, compita. ¿Pago ya paro? Para de Pago ya paro. Bien. Autorizado, primero, compa. autorizado del Aterrizaje. Y lo mejor es que se puede llegar en auto. Y muchos vienen con sus vehículos y arman su campamento en la playa, disfrutando así de la calma total del espacio. Así nos recibe el Brasil, hermano, y con una palta. A ver. Enorme, que trituramos y nos vamos a comer con huevito hervido. Estamos súper a gusto con lo que estamos viviendo, toda la abundancia del Brasil, la plenitud de todo, como la comodidad, estar en la playa, ver tantos autos en la playa. Ah, se puede estar en la playa, ¿verdad? O sea, como... Wow, sí, pues esto que aterrizamos a Chehuencita así, como, no sé, nos está cayendo mucho esa onda, aparte el revivir todo lo que fue nuestro paso por Brasil, ¿no? Cuando que llegamos aquí de mochileros, haciendo dedo, conociendo la cultura, aprendiendo de todo y ahora volver 9 años después en la camioneta con todo el confort que ella nos brinda. Entonces, estamos como reviviendo todo lo que fue nuestros inicios, ¿no? Como viajeros. Acampar aquí es una experiencia súper bonita. Silencio, cielo abierto y esa sensación de estar en un rincón escondido del mundo. Un verdadero tesoro natural que vale la pena venir a conocer. Isso, cara! Orca Viajera, ¿no? Ajá, tribu, estamos en una azaitería. ¿Tú has visto? No es heladería, es azaitería. Estamos en la estación ecológica Taín. Después de haber comido, hecho almuercito y todo, nos vinimos a disfrutar de un azaí. Pero nos llamó mucho la atención eso, de que se llame azaitería. ¡Ay, Dios! Ya todo es diferente. Miren, tienen varias opciones. Uno puede agarrar y servirle varias cositas. Y si no, está este que es el básico, que lo hacen con leche condensada y banana. Estamos muy contentos. Ay, vamos arriba. Vamos arriba, compa. Dale, ve. Los mosquitos están locos. Si nunca han probado esto, dense la oportunidad. Nosotros lo probamos cuando estábamos en el norte y allá se come salado, por así decirlo. Por ejemplo, en ese entonces lo comimos con pescado. Y aquí se come dulce, o sea, en helado. Y está súper rico, es un sabor muy característico. Hay que probarlo. Si tienen la posibilidad, dense el gusto. Y después de un hermoso atardecer, un rico azaí y una noche llena de mosquitos, decidimos hacer noche en la playa. Y bien tempranito salimos a ver el amanecer. Nos estiramos y disfrutamos de un cafecito antes de seguir viaje rumbo a Cassino, donde tenemos planeado vivir nuestro primer carnaval en Brasil.
agua calentita. Sí existe el agua calentita. Yo sabía, tengo años que no me baño en agua así de esto. Oh, por Dios, la temperatura es mágica. Óptima. Todo lo que viví, lo viví para esto. Un año en la Patagonia, Un año invierno en en Córdoba, todo para llegar a Brasil y decir, ¡ay! Vamos arriba, tribu. Llegamos a la tierra del agua calentita. voy primero, voy, facilito, sin temor, sin, uy, que el frío, Como pez en el agua. Eso es lo que hace es refrescar. Afuera está haciendo mucho más calor que adentro del agua. Vendiendo en Brasil. Primera playa en Brasil, primera venta que estamos tratando de capitalizar porque todavía no la hemos capitalizado. Todavía no la hemos capitalizado, pero ya estamos en modo playa. Ay, esta playa es exquisita, la verdad que un lujo. Y está exageradamente llena. Por Dios, miren, nosotros nos armamos esto. Estamos improvisando la situación, pero bueno, la idea era bajar, pues, aprovechar. Esto es impresionante la cantidad de personas que hay aquí. Esto está, lo que se dice, lotado. Full, llenísimo. La movida es tremenda. Y es muy diferente, es muy diferente de toda la movida movida que veníamos viendo del Uruguay, es muy diferente de todo. Argentina ni digo, pues esto es Brasil. Pues, este Brasil es único y auténtico. Pero sí nos recordó un poquito nuestras vidas en Venezuela, en situaciones como el Sinaruco, lugares así donde se entra con la camioneta, como copado, pues. Y lo otro es que estás como el auto ahí al ladito de la playa. En Uruguay nunca hicimos eso. No. Aquí eso está al lado de la playa y una playa gigantesca que esta, por cierto, es la playa, por lo que me han dicho, más larga del mundo. Continua 200 kilómetros de playa. Nos pudimos haber venido desde el Chuy hasta Casino, todo por playa, tranquilamente. Pero decidimos hacerlo por el asfalto para no estar inventando tanto. Sí, pero es una playa de una extensión de 200 kilómetros. Ahora, imagínense si habrá lugarcitos donde pernotar y donde parar. Y esta, que es la playa que está así como habilitada en Casino, también es gigante. O sea, no sé, hicimos muchos kilómetros nada más aquí adentro para conseguir donde parar y meternos al mar. Y bueno, ni contar todo lo que venimos caminando. Exquisita. Muy quente. Bueno, ahora sí vamos a terminar de hacer la playita y vamos a buscar un lugar en la principal a ver si podemos armar mesita y feriar. Ahí se pinta, se ve probablemente que sea muy bonita la noche aquí, porque por lo que vimos hay una movida bastante interesante. Entonces bueno, la próxima parada es la feria. Comparsa, son las 2 de la mañana. No, esto no es para Silo y Ger. No. Silo y Ger se van a mimir, pero aquí la joda está demasiado Yo hago esto solamente por el canal de YouTube. Solo por el canal. Ya feriamos, vendimos una sola pulseriña, pero bueno, abrimos caja. Vale, y esto está demasiado prendido. Yo creo que ya está, nos vamos a pagar.
mañana veremos cómo sigue la joda aquí. Pero por ahora, a mimir. Nuevo día, mismo lugar, una aventura diferente. Hoy estuvimos disfrutando de la playa aquí de Casino, estuvimos bañándonos y disfrutando bastante del mar. Está súper bonito. Y ahorita justo se tapó, pero bueno, no había grabado, se me fue, me la viví. Bueno, la cuestión es que hace calor, hace tanto calor Mucho aquí calor, que sí. Estuvimos literalmente como una hora dentro de la playa, dentro Para del agua, mantenernos cálidos. para sí. mantenernos frescos, pues porque afuera estaba haciendo tanto calor que provocaba estar dentro de la playa. Teníamos tiempo que no vivíamos eso. Mágico, qué espectacular llegar a ese punto en el que quieres estar adentro del agua porque afuera hace demasiado calor. Claro. Y si no tienes una sombra es como que no, quédate Fue- adentro. Era lo que siempre habíamos querido Sí. hasta que lo obtuvimos, porque entonces ahora es como que, uy, no, qué no. calor, no, huevona. Claro, sí, está haciendo muchísimo calor. Ahorita mismo nos estamos dirigiendo a una ducha que es al aire libre, pero para aprovechar para quitarnos todo. Mi cabello está así como que ya parecen rastas. Está re tieso el pibe. Pero bueno, la onda hoy es ir, bañarnos y buscar otra vez en la plaza, en la principal, que es donde se arma el carnaval, donde armar mesita aquí en Casino, a ver si, nada, hoy la suerte se pone de nuestro lado. Y las ventas, mejor dicho, más que la suerte, las ventas. Porque se ayer ponen de nuestro lado. feriamos y al principio la verdad que estaba así como que, bueno, y este es el carnaval, era una comparsa ahí, como así llaman blocos. Bloco. Como una comparsa ahí pequeña, de nada, y ya eran las 9 de la noche. Y yo digo, bueno, y así no hacen nada de carnaval, me engañaron, los brasileños me engañaron. No, arranca a las 12, 1 de la mañana es que vienen las comparsas buenas, compa. Sí, con tambores, la gente bailando, toda la movida. Claro, tampoco es el carnaval que uno suele ver como por las redes, digamos, como que en Brasil se vive el carnaval así con plumas, ostentoso y no sé qué. Claro, Y el sambódromo, claro. samba también. Y resulta que esas cosas se viven en espacios cerrados, o sea, como que tú pagas una entrada y bueno, puedes disfrutar del show. Sin embargo, el carnaval de rúa, o sea, de calle, es otra onda. De hecho, aquí hay, por ejemplo, una tradición que es como que la gente paga o compra la camisa de un bloco, que es decir, de una comparsa. Como que, bueno, yo apoyo esta comparsa, me compro la camisa y de ahí voy detrás de esa comparsa como siendo parte de la cuestión. Ahí les voy a poner unas imágenes para que vean más o menos cómo se secciona. Como que va el camión adelante, después atrás va como decir las garotas o los tambores. No todas las comparsas tienen tambores, o sea, es como otra movida. No es sí. como que todas no están muy estructuradas. No. En algunas hay una banda en vivo que va en el Camión. En el camión, un camión todo espectacular que tiene una terraza arriba y hay gente que paga para estar en la terracita de arriba y si no vas a ir detrás del camión bailando, escuchando la música de ellos. Exacto. Algunos tienen además tambores, muchos pues, pero no todos tienen tambores que van tocando ahí y uno va bailando detrás, pero no es como que cualquiera puede participar. El que compró la camisa. Claro. Y si no, después te puede ir detrás como un lavaperro. O en los laterales. O sea, en la principal todo el mundo ponía sus sillitas. Cuando recién llegamos había un montón de sillas. Y si poco de sillas, ¿para qué? Claro, ya después en la noche entiendes. Pero es eso lo que dice Siluatar. La onda se prende como a las 11:30 de la noche. Y nosotros ya a las 1:30 estábamos volteados. Teníamos mucho sueño. A las 2 de la mañana ya estábamos y seguían pasando comparsas. ¿Hasta qué horas dura esto? No sé. No sé. Nos dijeron que hasta las 5 hubo... No, pero yo creo que ya después de las 2 de la mañana pasó la última comparsa y bueno, ahí queda la gente bebiendo. Sí, y jodiendo. quedan jodiendo, exacto. Hay mucha presencia de licor aquí. Como que mucha gente bebiendo. O sea, como que el foco, digamos, es eso, beber y bailar. Aguardiente y bailar ahí, joder. Exacto. Pero bueno, hoy estuvimos disfrutando de la playa, que estuvo bastante linda. Aquí el agua es un amor. Entonces eso también como un super plus. Pero nada, llegó el momento de laburar, así que ahora nos vamos a ir a la principal, a armar mesita y a ver cómo nos abraza hoy la economía aquí en Brasil. ¿Sí o no, compa? Vamos, pues. Vamos arriba, Brasil. Miren, tribu, esa es la ducha que está aquí disponible para uno higienizarse y quitarse todo de la playa. Miren, hay baños químicos. Estas 3 duchitas están así al frente del mar. O sea, como que sales y bueno, aquí no sé qué será, pero hay una tremenda tarima y hay música. Lo descubriremos después de bañarnos.
Aquí la movida Ya es lunes, totalmente mañana es diferente. martes. Uy, bueno, esta historia de este día termina hasta aquí. Mañana les haremos un resumen de todas las cosas que hemos estado haciendo y de lo que pensamos sobre el carnaval de Brasil. Un nuevo día en Casino. Estamos parando en un espacio habilitado para los motorhomes. Entonces es un espacio verde bastante amplio y bonito. Nosotros hicimos noche aquí y bueno, hay otro montón de personas que también están haciendo noche, viajeros y personas rodanteros les suelen llamar, o personas que simple y llanamente vinieron a pasar el día y la están pasando en carpa. Ahorita estábamos compartiendo con un señor de acá y nos enseñó cómo se hace el mate brasilero y nos compartió hierba. Sin embargo, aquí los niños van a postergar un ratito esa probada de hierba y nos vamos a tomar un cafecito porque estamos en Brasil y aquí reina el café y nosotros amamos el café. Así que volvimos a él. Vamos a darle un descansito al mate. No sé si por el día, pero probablemente por la mañana. Y nos vamos a degustar de un cafecito. Mire eso. ¡Qué rico! Así arrancamos una nueva aventura en este día. E, Manjá, com todo o amor te entrego meu coração. Eu agradeço a proteção. Ves una estatua que está aquí justo en uno de los ingresos a la playa. Y tiene estos reparos y aquí se ve que las personas vienen y colocan una vela. Entonces hay un montón de velas encendidas y hemos pasado varias veces y siempre hay velitas encendidas. Sí, bueno, no sé qué onda la creencia, pero se ve que creen en ella pues. Y le dan ahí como todas las cartelerías, le dan las gracias. Y ves, tiene algunas imágenes y son como una diosa desde el agua. Yo le voy a hacer una alabanza a la diosa del agua. Para que nadie se haga. Bueno, debería prender solo el fuego, ¿no? Yo me voy a bañar, compa, primero. Bueno, vamos a bañar. Gracias, Mauri, me veinte que te animaste. Ajá, tribu, ¿y qué les estuvo pareciendo el carnaval de Brasil? Tremenda movida, ¿no? Súper entretenido. Muy diferente también de lo que habíamos visto en el Uruguay y de lo que habíamos visto por televisión de Río. ¿Sí o no, compita? ¿Qué dice usted? No, uno venía buscando a Río con las plumas, con las garotas, todo. Y la verdad es que aquí el carnaval es diferente, es más familiar, es más los blocos que llaman ellos, que son como las comparsas, y la gente va bailando detrás de los tambores y ya no hay tanta... Y es más música es que más propiamente música, solo la tambores. alegría, y bueno, mucha gente tomando y feliz, pues como es el brasilero. Es diferente. Es diferente, Habrá sí. que vivirse otro... Tenemos un rodaje donde les compartimos más a detalle lo que es el candombe, que es el carnaval afro-uruguayo de Uruguay. Entonces ahí lo tienen como para que tengan un poquito de referencia. Claro, bueno, que es muy diferente de esto, pero sí, bueno, cada uno tiene lo suyo de la forma que más y son lindos ambos. Pero bueno, este espacio donde nosotros estamos actualmente, que es el que están viendo, es el espacio que está habilitado para pernotar. Entonces todos estos días estuvimos parando aquí, el espacio es verde, súper bonito, muy agradable y además tiene una toma de agua. Y bueno, a los alrededores hay varias duchas libres, pues entonces eso está buenísimo. Porque está en el acceso a la playa, eso. O sea, si usted camina por aquí llega a la playa más larga del mundo, 200 kilómetros de playa, si usted quiere se pone a caminar y llega al Chuy. 200 kilómetros, está justo al frente, y este terreno está justo al frente de las letras de Euam Casino. Entonces si vos se ven para un casino, vas a ver dónde fica un lugar para pernotar. Y bueno, ayer, por ejemplo, sentimos que no se nos dio, como quien dice, propiamente la bienvenida a Brasil. Ayer bajamos a la playa y disfrutamos de un atardecer, no sé, todo se dio, pues como que bajamos
y se está el ocultando atardecer sol, aquí, la luna creciente aquí, el agua que y hinchilla. la playa que hinchilla. A las 6:30 de la tarde nos metimos sabroso. No, qué refrescar lujo, el a calor del refrescarnos. día. Esto es Brasil. Esto es Brasil. De verdad que un lujo. Lo sentimos literal como la bienvenida y el bautizo a esta tierra bendita, gente. Gracias por acompañarnos en esta aventura y recuerden suscribirse porque ahora es que se vienen aventuras por Brasil. Ay, Dios mío. Bueno. Tenemos cualquier cantidad de puntos anotados. Hemos conocido a varios artesanos que nos han curtido sobre lugares que visitar, así que nada, se viene muy interesante toda la movida en Brasil. Brasil es Brasil, así que bueno. Gracias por Gracias por acompañarnos. llegar hasta aquí Y nos vemos en un próximo rodaje. Que fluya, compa, que fluya, hey, que fluya, hey, que fluya, hey. Y este SHC, semilla huevo crisálida, la posibilidad de que surja el arte en cada uno de nosotros va a estar aquí. Esta es una mariposita de la transformación pintada a mano por un servidor acá y va a estar aquí al frente de la estatua de Iemanjá, que es un arquetipo femenino del inconsciente colectivo que adoran aquí en el Brasil. Justo aquí va a estar al frente en este pilar, en este poste de esto es de concreto, pero aquí es de madera, entonces este de concreto al frente donde tiene el 2, justo ahí debajo va a estar escondido como un tesoro que usted puede venir y buscar para quedarse con él, siempre y cuando usted también traiga un tesoro, lo deje aquí escondidito y así cualquier persona que venga va a poder encontrar ese tesoro. ¿Sí? Es una búsqueda del tesoro. Ya va porque me engatuse aquí. Ahí va. Tic, tic, tic. Va a estar aquí. ¿Ves? Justo debajo del 2, abajo. Ahí le voy a poner unas piedritas. Las piedritas van a hacer la señal. Y después voy a cubrir esto con arena para que quede tapadito. Y aquí le pongo otras piedritas más. Como para que... Está bueno. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y bueno, si te gusta la iniciativa y quieres venir y buscarlo y hacerlo, por favor compártelo luego con el hashtag SHC. Bueno, compa, que ruede el arte.